Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Víctor Jiménez. En estos próximos minutos vamos a hacer un análisis, vamos a hacer algunos comentarios acerca, todavía estamos hablando de lo que sucedió en las elecciones dominicanas del pasado 5 de julio, pero esta vez queremos concentrarnos en, en lo que todos han llamado las bocinas. Esas bocinas simplemente son aquellos comunicadores que a cambio de beneficios, tanto del gobierno presente como también de candidatos que participaron en las elecciones, dejaron a un lado la ética, dejaron a un lado el profesionalismo para convertirse en una especie de promotores de candidatos. Nosotros venimos sufriendo de esto por mucho tiempo. Siempre han habido bocinas, siempre han habido personas. Vamos a hacer una aclaración. Que usted simpatice por un candidato X y haga comentarios favorables a ese candidato por el que usted simpatiza, eso no tiene nada de malo, eso es su derecho. Eso es como cuando usted va a ejercer el voto. Usted vota porque usted considere o usted esté de acuerdo con lo que ese candidato presenta. Y en base también a la simpatía que usted tenga. Usted tiene todo ese derecho. Entonces, hay comunicadores que hacen análisis objetivos, protegen los intereses de nadie, si no hace un análisis honesto de cómo ve las cosas. Ahora, muchas veces estos análisis vienen viciados por las preferencias que usted tiene. Entonces usted analiza ciertos asuntos condicionándolo a lo que usted quiere llevarle al público, que es lo que a ellos les conviene, pero en realidad usted está tratando de imponer un análisis, usted está tratando de imponer su punto de vista. Y esta imposición, el motivo tal vez no es honesto. Entonces ahí es que entran las llamadas bocinas, que reciben prebendas, ya sea en publicidad para sus programas, para los medios que tienen, o prebendas en sentido también personal, propiedades, lo ponen en ciertos negocios. Hay algunos de ellos que tienen hoteles, que tienen mansiones, que tienen villas, etcétera, que la han conseguido como un pago de su opinión, de esa opinión condicionada. En esta campaña, como en todas, siempre se ha visto y ya es de todos conocidos quiénes son las bocinas de quién. En el caso particular de estas elecciones, hay que destacar que la utilización de bocinas por parte del gobierno dominicano se fue a los extremos. Y tuvimos la oportunidad de ver muchos comunicadores que también se fueron a los extremos en este sentido. Podemos mencionar el caso de nuestro amigo Frederick Martínez El Pachá, quien hizo de todo, lo conocemos como El Pachá, quien hizo de todo para apoyar a Gonzalo Castillo, pero se sabe de todos los beneficios que recibió El Pachá en cuanto a publicidad, en cuanto a la utilización de recursos del Estado para dar cosas por televisión. Muchos de estos artículos vinieron a través de las diferentes agencias asistenciales del gobierno. En vez de dar el gobierno directamente las cosas, ellos simplemente lo canalizaban a través del Pachá, a quien entendemos y lo conocemos porque sabemos que él tiene un gran corazón, que le gusta ayudar a la gente, eso nos consta. Pero sí, él fue parte de la herramienta que se utilizó para el clientelismo político que todos conocemos. Hay otro, como es el caso de Martínez Pozo, que es un periodista que hace tiempo que viene apoyando a Danilo Medina y a su grupo, apoyando el gobierno y defendiendo todas las ejecutorias del gobierno, yéndose a veces al extremo de entrar en asuntos que no se sostienen, que uno no entiende cómo personas inteligentes pueden apoyar ciertas ejecutorias que uno veía que el gobierno hacía, y ellos las defendían porque por eso le pagaban para que defiendan esos intereses. Es el mismo caso de su compañero en el mismo programa de Eury Cabral. Entiéndase, nosotros sabemos y todos tal vez tenemos simpatía por un candidato u otro, pero no podemos venir a vendernos como personas objetivas cuando estamos de un lado, cuando estamos protegiendo los intereses de un lado. Ese es el problema que yo tengo cuando se habla de lo que tiene que ver con las bocinas.
Entonces hay otros casos, como el caso de Álvaro Arbelo, supuestamente objetivo. No lo es. Todo el mundo sabe lo que se ha estado moviendo detrás de Álvaro Arbelo, los recursos que se han utilizado en diferentes cosas, el chantaje que se ha hecho con muchísima gente. Así es que se manejan estas personas. Hay otros periodistas que en determinado momento han tenido mucho prestigio, pero como dicen en buen dominicano, en esta ocasión se le vio el refajo. Por ejemplo, el caso de Miguel Guerrero del CDN, que se notaba a leguas que tenía interés, en su opinión, de favorecer la ejecutoria del gobierno e impulsar la candidatura de Gonzalo Castillo. Está también Consuelo de Pradel, que todo el mundo sabe los ingresos que Consuelo recibe del gobierno y sabe de las promesas que tenía del futuro gobierno en el cual participaría Gonzalo Castillo. Entonces, pero hubo algo muy interesante este pasado 5 de julio que dio la oportunidad de conocer a fondo todas estas personas. Los intereses que tenían en la campaña fueron tan grandes que ellos descuidaron la ética y se fueron a los extremos del descaro. El 5 de julio se encontraron con una pared, se encontraron con un pueblo que rechazó eso y que por primera vez se demuestra, vamos a ser claros en esto, teníamos la sospecha de que el efecto de las bocinas no era tan efectivo como se decía. Pero este 5 de julio se demostró que en realidad no lo son. Que cuando usted tiene una propuesta que no convence al pueblo, no importa el dinero que usted gaste, no importa los recursos que usted utilice a través del Estado, no importa que compre periodistas en todo el país y en el exterior, si la propuesta que usted está promoviendo a la gente no le llega, chequeen el 5 de julio. ¿A dónde se quedó esa millonada que se utilizó en publicidad de los diferentes medios, en mantener estas bocinas funcionando a su favor, haciendo ruido a su favor? Porque cuando los análisis que hacen estas bocinas no son honestos, lo que se está haciendo es un ruido. Y todo ese ruido que ellos hicieron no tuvo el efecto que ellos esperaban. El 5 de julio quedó demostrado que el pueblo ha madurado y que el pueblo, usted no puede venir ya el pueblo dijo no, hacerle cuentecito de hada. El 5 de julio cambió las cosas. El 5 de julio puso la mayoría de estos comunicadores en su sitio. Asimismo como puso algunos llamados líderes del partido que está en gobierno, que tenían años siendo diputados, años siendo senadores, que por un arrastre que tenían establecido en el sistema de votaciones se mantenían ahí, pero que en realidad no eran líderes de nada. Como en estas elecciones ellos tuvieron que trabajar para demostrar su liderazgo, la mayoría fracasaron, porque en realidad no eran líderes de verdad, eran líderes ficticios que estaban en el poder, que si usted le quita los recursos que tenían, no arrastran 5 votos. No arrastran 5 votos. Y eso quedó demostrado ahí. Ese 30 y pico % que sacó el candidato del PLD, hay que ver ese 30 y pico %, qué porcentaje dentro de eso está compuesto por personas que realmente, honestamente, votaron por ese candidato. Eso, después que pase todo esto, sería muy interesante hacer ese estudio para ver qué tan efectivo fue el uso de las bocinas
hasta qué nivel funcionó y cuál fue el efecto que produjo en las elecciones. Porque si utilizando todos los recursos que se utilizaron a nivel comunicacional, usted nada más llegó a un 37%, un 36, 37%, esos votos salieron muy caros. Y salieron mucho más caros porque perdieron. Y salieron mucho más caros porque ya no son Senado, ya no tienen mayoría en el Senado, ya no tienen mayoría en la Cámara de Diputados. Perdieron muchísimos municipios y por ende perdieron mucho poder. Pero creo que va a ser muy interesante estudiar a nivel mercadológico cuál es el efecto verdadero de las llamadas bocinas comunicacionales, que en estas elecciones el 99% de ellos quedaron muy mal parados. Y sería interesante que, como se está hablando de renovar la justicia, comencemos a investigar todo lo que tienen esos personajes. Y si fuera un ingreso por publicidad, porque se colocaron X cantidad de comerciales y la pagaron a una tarifa, yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, si un comercial, por ejemplo, cuesta 5,000 pesos y a usted se lo pagaron a 25,000, entonces eso tenemos que investigarlo y tenemos que averiguarlo. Si usted adquirió una propiedad, como dicen por ahí, a precio de vaca muerta, porque usted le hizo un favor a un político de eso, usted hay que investigarlo también. Entonces yo creo que es hora de que la justicia dominicana se quite los guantes de esos que protegían gente, y cuidándonos del COVID vamos a mantenernos las manos limpiecitas, pero no vamos a usar guantes para tratar estos asuntos. Vamos a palpar bien cuál es el problema que hay, para ver si ya de una vez por todas se acaba el relajo y comenzamos a desechar todos estos llamados comunicadores, que muchos de ellos se llaman ser periodistas. Comencemos a desechar toda esa lacra que lo que ha hecho es utilizar una profesión tan digna como el periodismo para hacer riqueza de mala manera. Este es el momento. Yo lo he dicho en otras intervenciones que he hecho, que el 5 de julio va a marcar la diferencia. Pero no solo va a marcar la diferencia para los políticos, no solo va a marcar la diferencia para la sociedad en general, pero también debe marcar la diferencia para la clase periodística dominicana, que se debe comenzar apegándose a la ética como debe ser. El trabajo de promotores, déjenselo a los promotores. Si usted quiere ser promotor, sea promotor, pero no se venda como periodista, porque eso no es periodismo. Usted está manchando la imagen de muchísimos periodistas serios que hay afuera, y usted no se puede poner en la misma categoría que ellos están, dándose un título de periodismo que usted no se lo merece. Que Dios lo bendiga y nos vemos en nuestra próxima entrega.